Y después parte B. Ahí está. Tenemos que ensayar ahora. Hasta la... En especial lo que más destaco de este etno fue el lugar donde se hizo. Este lugar que es pura naturaleza, puro silencio, lo máximo que se escuchan acá son pajaritos, viento, el río a lo lejos. Es muy bueno para este ambiente porque te deja con la mente como un poco en blanco, no estás como con los ríos de la ciudad, no hay nada cerca como para decir como uy, quiero ir a hacer esto, sino que realmente uno está presente en este lugar. Bueno, no estoy tan acostumbrado a estar rodeado de naturaleza porque yo vivo en Santiago y en verdad, bueno, en mi casa tengo cerro y cosas, pero nada como esto. Mira dónde estamos en este momento, o sea, aunque nos acostemos tarde a veces, aún así tenemos energía el otro día para levantarnos porque uno duerme tan bien en este lugar, en silencio, con la naturaleza, todo, que es muy difícil estar mal. Este espacio definitivamente potencia el proceso creativo de lo que estamos haciendo. Ecopanqui es un centro de arte, es un centro cultural y un centro de residencias artísticas. Tenemos que entender que venimos de contextos distintos. Seguramente muchos de los participantes viven en ciudades, en donde la forma normal de trabajar es ir a una sala de ensayo, en un contexto citadino, en un contexto de la rutina diaria. Acá nos concentramos y residimos exclusivamente para crear en un ambiente que está con todas las condiciones dadas. Desde la infraestructura, porque tenemos salas de ensayos, tenemos teatro para mostrar, pero principalmente tenemos un espacio natural que nos cobija. El hecho de observar los volcanes activos con la lava que está ahí constantemente también nos nutre. Nos nutre el aire fresco, el agua pura o este contexto en verde que se mantiene durante todo el año. Eso es principalmente el mejor regalo que nosotros como espacio podemos brindar a los artistas, porque de ese modo, sin duda, van a tener una mejor concentración, una mejor conexión y sin duda va a haber un mejor resultado de lo que va a ser la experiencia que ellos vivan en este espacio. Yo soy una persona de naturaleza 100%, entonces para mí este lugar ha sido increíble. En un lugar que no fuera naturaleza hubiera sido muy diferente y yo no podría haber conectado tanto con tener este espacio aquí para salir a dar paseos, tener la montaña, es como los ancestros se te meten dentro y es lo que necesitas para cantar y hacer música, así que para mí ha sido increíble. O sea, estoy alucinada. O espaço aqui é lindo, a gente vai muito inspirado em ensaiar. Isso ajuda muito, assim, essa proximidade de todo mundo. Você acordar, você tomar um café da manhã e já está pronto para ensaiar. Devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é
empezar tú? O... Usted. Bueno, cuando nace la propuesta de Etno Chile, me solicitan poder también hacerme cargo del servicio de alimentación para 35, 36, 37 y 38 personas, hasta llegar a las 39, porque se fueron sumando en la medida que fue esta residencia, que duró 10 días, una logística que también es súper intensa porque no es fácil abarcar distintos estilos de alimentación y también toda esa logística requiere un tiempo de preparación y con Eliana lo hacemos también con mucho cariño. Hace poquitito nos conocimos, hace un par de meses, y en el proceso nos fuimos afiatando hasta formar un equipo de trabajo que en realidad funcionamos súper bien y más que nada dentro de toda esa logística nos entendemos sin hablar, es como en el proceso. Así que nada, agradecido de la Eliana también, de su compañía, de su apañe, por permitirme también poder disfrutar el proceso completo. Tenemos mucho trabajo, pero también lo pasamos bien y esta residencia fue así como ni siquiera poner música en la cocina porque teníamos la música en vivo y, sí. Y lo disfrutamos a concho. Eso fue igual lindo. Para mí la experiencia de escuchar una música que jamás había escuchado, menos algunos instrumentos no la había escuchado nunca. Y como decía don Seba, estar ahí en la cocina entre toda la rapidez, así, escuchando música, fue súper agradable. Fue súper ameno. Sí. Que si no tenéis amante, que si no tenéis amante, yo te lo haré defender. yo te lo haré defender. It's in the metric of the song, it won't be haré, pero... So I wouldn't do like a no, it's not like a rock song. Like with this rugato, it's or more like no tempo, and then we go all together. So a la una yo nací, a las dos me engrandecí. Happy part. Last one. A la una yo nací. A las tres con mi amante, a las cuatro me casé. Trajimos una música sefaradí con Margot de Brasil, que es una tradición, digamos, de los judíos que vivían en la península ibérica, en España y en Portugal hace más de 5 siglos, y por diferentes motivos fueron emigrando por todo el mundo. Y lo interesante fue que, por ejemplo, ella es brasilera, yo soy argentino, y sin conocernos teníamos muchas de nuestras raíces en común. Este lugar tiene una raíz muy fuerte y tiene una vinculación con nuestra cultura originaria. Estamos en un territorio que es de la cultura mapuche. Estamos en un territorio que ha sido habitado por muchos años por una cultura que es muy fuerte y que afortunadamente se mantiene hoy viva. It's an extremely beautiful place and very special to also learn about the region's history, like being the homelands of the Mapuche people, getting to share in a concert with Mapuche dance group. One thing I was wanting to know more about through coming to the Ethno is how
how music helps people connect to not just to each other but also to the land, to like their homeland, being in an extremely beautiful natural environment. Yeah, facilitative, like creative and beautiful music making. We'll